has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cual está, el pueblo de Dios avanza hasta la nube pascual. Hola hermanos, el día de hoy 4 de abril del 2025 es viernes de la cuarta semana de la cuaresma. Primer viernes de mes, primer viernes de este mes de abril, por eso he colocado ya las imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, porque lógicamente hoy y mañana, pues primer viernes y primer sábado, debemos hacer la comunión reparatoria, ¿no? Para reparar el daño que hemos hecho a los Sagrados Corazones. Y esto es, vamos, es fundamental. Bueno, de hecho, fíjense que hoy es día, un 4 de abril fue el Dies Natalis, fue el Gemera Genetlios, se dice en griego, el día del nacimiento a la vida eterna de Francisco Marto, de San Francisco Marto. Solo que ya ven que no se celebra en esta fecha, pero igual, pero fue un día como hoy, 4 de abril. Bueno, y entonces les voy a hablar de un beato, ya les digo, interesa. Hoy es día de San Isidoro de Sevilla, ¿eh? San Isidoro de Sevilla es el último de los padres de la Iglesia de Occidente, de los que escribieron en latín. Muy importante, muy importante. Yo sé que alguno va a decir, padre, pero dicen que es San Bernardo. Yo eso sí lo discuto un poco, considero que efectivamente Bernardo es uno de los más grandes teólogos de la historia de la Iglesia, pero entonces tendríamos que ir todavía más lejos, ¿no? Y eso ya sería un problemita. En fin, entonces hablemos claramente de un beato cardenal, nacido en Palermo, o sea que es siciliano, y de hecho muere como arzobispo de Catania. Aquí viene el punto, y tengan paciencia, porque nace en Palermo en 1818, un 15 de agosto de 1818, y cuando lo fueron a bautizar, dicen que lo bautizaron unas horitas después de su nacimiento y le pusieron, fíjense, Giuseppe Maria Giacomo Filippo Lupo Domenico Antonio Rosolino Melchiore Francesco di Paola Benedetto Gennaro. O sea, todo, sí, en la casa le decían Melchiore, le decían Melchor. Es el mayor de 6 hijos de un capitán que es de origen belga, flamenco, que pues era de alcurnia, don Luis Dusmet, y que se casó con una de los Dragonetti, que es siciliana, doña María de Dragonetti, que también era de alcurnia, ¿no? Bueno, a los 5 años lo mandaron a un convento en Monreale, el convento de San Martino del Scale, ahí en Monreale, en Sicilia siempre. Él tenía 2 tíos que eran benedictinos, ¿no? Y ya desde los 5 años se le empieza a servir el papá. Lo han trasladado a Nápoles y se da cuenta, este muchachito no vaya a ser que se me quiera hacer también benedictino. Y entonces lo manda a llamar, pero no, el muchachito tenía claro que por ahí es el camino, ¿no? Y nada, no había forma de cambiarle bueno, era muy, muy inteligente y aprovechó el ambiente cultural que tenía, porque parece que ahí en San Martino había una muy buena biblioteca, había un espacio, digamos, para desarrollar, y de tal manera que él aprovecha eso. Bueno, ingresa con los benedictinos en Montecassino, los benedictinos de Montecassino. Miren, aquí cuidado con el tema, porque es que los benedictinos ellos llaman congregaciones, pero realmente son confederaciones, o sea, varios monasterios que van juntos. Y entonces, en el caso y él se quedó con el nombre de Giuseppe José Benedicto, piensen, evidentemente siendo benedictino, quedaba bastante bien. Y entonces hace votos el 15 de agosto de 1840 y bueno, ahí después de la profesión toma como director espiritual al cardenal Celestia. Miren, en su vida va a haber muchos santos, va a haber muchas personas muy importantes. El cardenal Schuster también estará por ahí en su momento. Fue ordenado sacerdote. Yo no sé por qué leí en una de las biografías que no tenían el dato, pero fíjense que en otras encontré que era 18 de septiembre de 1841 y fue ordenado. Incluso tuvieron que pedir llamémosle una licencia, porque no tenía la edad canónica para ser ordenado sacerdote. Bueno, ahí ya para 1845 lo vemos colaborando en varios de los monasterios de la federación, ¿no? De la congregación, como le dicen los benedictinos. Y entonces estuvo en Catania, en Catacineta, ayudándole al abad, que era don Carlo Antonio
Buglio era su nombre. Y bueno, y ya les digo, miren, es que en el mundo benedictino es muy interesante esto de Montecassino, es la congregación general, como le llaman ellos, o el capítulo general, es el que decide quién va a ser prior, y entonces a él lo fueron moviendo de prior en varios lugares. Ahí en San Flavio de Caltacineta, ya les digo, bueno, es interesante, ya les digo, es una cosa muy importante cuando estuvo en San Nicolo, porque ahí es que ahí era un convento bien delicado y los monjes no eran, él fue a poner orden en aquel convento de San Nicolo. Dicen que San Nicolo, la iglesia es la iglesia más grande de toda Sicilia, para que vean ustedes. Bueno, pero esta época ya estamos prácticamente, miren que ahí en ese convento de San Nicolás, albergó a Garibaldi. Sí, llegó Garibaldi con todos sus soldados y entonces ahí los tuvo, solo que era Cuaresma. Y entonces les dijo, aquí, viernes, nada de andar comiendo carne. Y eso es interesante, ¿no? Y les limitó que no se movieran tanto dentro del... Imagínense, pero luego ya en 1866, cuando se suprimen todos los conventos, pues lamentablemente él tendrá que salir, ¿no? Y se va, creo que se va para San Pablo Fuorilemura, porque ese monasterio, esa basílica papal sigue siendo rectorada por los benedictinos. Y entonces se va para allá está cuando en 1867 el Papa lo nombra arzobispo de Catania. Era el Beato Pío, no, muy, muy amigo. Le escribe una carta, dicen que esa carta, de hecho, en el oficio de lecturas, la lectura, llamémosle patrística, pero no es patrística en este caso, sino la lectura del santo es esa carta que le escribió a los habitantes de Catania. El problema es que necesitaba el exequatur, o sea, en esa época, los gobiernos decimonónicos, ¿no? Los liberales del siglo XIX, ya les he contado, ayer les hablaba de eso, ¿no? Son un desastre, ¿no? Son un desastre y bueno, los de ahora no creo que sean tan la más grande diferencia, disimulan algo. Pero bueno, y entonces resulta ser que él no recibe el exequatur, es decir, el permiso del gobierno para ser arzobispo de Catania. Va a tener que esperar, ustedes no tienen idea, prácticamente va a tener que esperar hasta 1878, perdón, a que le den el exequatur. Bueno, voy rápido, participa en el Concilio Vaticano I, muy, muy amigo del Papa Pío IX. Bueno, ya hasta en Catania, es nombrado en 1889 por León XIII cardenal, y ya les digo, un trabajo bello porque era una persona, miren, muy sencilla. Fíjense que cuando murió no encontraban sábanas para cubrirlo, para arroparlo, porque todas las había regalado a los pobres. Todas las había regalado, un poquito siguiendo el convento donde él estudió, San Martín de Tours, acuérdense que corta el capa y le da la mitad al pobre, porque la mitad era la que le tocaba a él, la otra mitad era del imperio, y entonces, bueno, ya ese era el espíritu de él. Va a morir, como les señalo, un 4 de abril de 1894, vamos en el entierro, está incorrupto, se trasladó a la Catedral de Catania el cuerpo y ahí está incorrupto. ¿Qué más? Bueno, fue beatificado, vamos a la beatificación, fue beatificado el Dusmet por el Papa San Juan Pablo II, creo que les dije todos los nombres y al final no les dije que el apellido era Dusmet, no me acuerdo, igual, ya llevo 8 minutos hablando y a veces las cosas a mí no me funcionan tanto como quisiera, pero entonces fue, como les digo, beatificado por San Juan Pablo II el 25 de septiembre de 1988. Los benedictinos lo celebran el 25 de septiembre, porque, claro, 4 de abril es un poco complicado, ¿no? Por 4 de abril suena Navidad, Semana Santa, Cuaresma, como en este caso, entonces no podrían. Ya tienen otro beato al cual invocar. Vamos a las lecturas, perdón que hablé bastante del Dusmet. Vamos, entonces fíjense, la primera lectura está tomada del libro de la sabiduría, solo que huele a Jeremías. El libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 1, luego del 12 al 22. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados, presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar y su sola presencia es insufrible porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloría de tener por padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Veamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos.
Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les decía que se parece un tanto a lo que pasa con Jeremías, porque Jeremías, recuerden ustedes que va a vivir un poco esta situación, ¿no? Del desprecio de los suyos, del desprecio de la gente de su época, y esto pues es así, ¿no? A este pareciera que le pasa, solo que es el libro de la sabiduría, entonces no nos perdamos en ese tema, ¿no? Es importante. Bueno, ahora, ¿qué más? ¿Qué podemos decir? ¿El reflejo de Cristo? Sí, claro, es el reflejo de Cristo. Ahora, seamos honestos, ¿no? Es que estorba a la gente buena. Oiga. Sí, sí, sí. Es decir, no les ha pasado a ustedes encontrarse con alguien bueno, con una persona noble, no necesita hablar, no, es que con solo verlo, con solo ver la vida que lleva, ya se siente uno así como, ay, señor, y no necesita decirme nada porque en el fondo su vida ya es un reclamo. Ya me está dando a entender, la vida que yo llevo no es la mejor. La vida que yo estoy llevando no es la digna de Dios. Y entonces por eso esa es la tendencia, no es eliminar a la persona que se vuelve un estorbo para mi vida licenciosa, para mi vida pecaminosa. Ver a alguien que vive bien, porque lo digo como sacerdote, no ver un hermano mío sacerdote, un buen obispo, que viven muy bien su ministerio, que viven muy bien su vocación, y yo no la estoy llevando de una buena manera, entonces, claro, es una manera de estorbarme, ¿no? Y entonces, ay, pero así discurren los malvados, mas no saben los designios de Dios. Claro, claro. Y aquí el tema es, ¿no? Se proclama a sí mismo hijo de Dios. Bueno, claro, ya lo habíamos dicho ayer, ¿no? Con el Señor Jesús, ayer y anteayer, ¿no? Pero también es legítimo, es el que se sabe abandonado en las manos de Dios, el que confía en la misericordia de Dios, pues evidente. Yo me preguntaba, se los digo, ¿seré de este tipo de personas para los demás? ¿De estos que estorban porque están llevando una vida de acuerdo al Evangelio? ¿Será esto? ¿Ya? Nos volveremos para los otros testigos de tal manera que sientan que es un reproche el que les estamos haciendo cuando llevamos nuestra vida de manera ordenada, así como el Dusmet. O sea, ¿hay o no lo hay? Porque si no, cuidado, significa que no estamos haciendo. Miren, hay algo de martirial en la vida cristiana. Es absolutamente normal. O sea, es propio que haya un cierto derramamiento de sangre en la manera en que llevamos nuestra vida y que nos condenemos o que nos condenen, no que nos condenen, que nos condenen a una muerte ignominiosa. Claro, las redes sociales, a dejar ahí los comentarios, yo eso sí, realmente les digo, eso enfermizo, ¿no? Eso de que usted encuentra personas que se juntan para hablar mal de otros, eso es enfermizo. Vamos al Evangelio. Juan, capítulo 7, empezamos a leer el capítulo 7 de San Juan, versículos del 1 al 2, el 10 y luego del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, no es este el que quieren matar. Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todavía no había llegado su hora. Esta es la clave, ¿no? Esta es la clave de todo. Recuerden que lo hemos escuchado recientemente, anteayer. Llega la hora, es más, ya está aquí, en que los muertos escucharán mi voz y resucitarán. Bueno, es esto, la hora. La hora es la cruz. La hora es recuerden el capítulo 2 de Juan, cuando a la Virgen él le dice, a su madre le dice, todavía no ha llegado mi hora, pero ya se acerca la hora. Habiendo llegado la hora de pasar de segundo, el capítulo 13, ¿no? De Juan. O sea, va jalonando todo el relato juánico, la idea de la hora como el momento de la gracia, la hora como el momento máximo de la entrega. Así hay que verlo. Lógico, aquí estamos frente a una, ¿cómo les diría? A una manera muy propia como les dije, Jesús, sencillamente que va caminando, que
que va moviéndose, es el verbo peripateo, ¿no? Que él va andando, pero en este sentido, más que caminar, en este si vendrá a la fiesta o no, es la vida del Señor Jesús, ¿no? Es su enseñanza. Y luego también, fíjense que como es de consciente el verbo que utiliza Juan para hablar de que lo querían matar. De hecho, en el libro de la sabiduría que hemos leído es el mismo verbo, es ceteo. Ceteo es esa, ¿cómo les diría? Esa búsqueda constante de hacer el mal, ¿no? Es el deseo de acabar con algo. Y por eso de ahí viene el apokiteinai, es decir, el matar, el desearle la muerte. Aquí no es una cosa simbólica, es que efectivamente lo quieren matar, es que les estorba, ¿ok? Les estorba. Y por eso, aquí también otra cosa muy bonita, y lo digo porque los padres de la iglesia van a hacer comentarios con respecto a esto. Juan decide utilizar, la idea es, vendrá a la fiesta, pero el verbo es anebeo significa subir, ¿no? Anabaino sería propiamente. Entonces, este anabaino no solamente subir, desde el hecho de que a Jerusalén siempre hay que subir, ¿no? Sino que es más en el sentido de la gloria. O sea, será que va a subir, que va a ser glorificado, que realmente se le va a reconocer como lo que realmente es. Bueno, y aquí me puedo pasar, evidentemente, porque es que la fuerza de todo esto está en el mismo tema, ¿no? En el hecho de que Jesús sigue hablando, ¿no? Sigue hablando con parresía, acuérdense del término griego, ¿no? Con valentía, pues con franqueza, y eso va a representarle a él. Ahora, interesante, va a decir precisamente San Juan Crisóstomo, ¿no? Y San Agustín van a comentar. Yo les decía ayer, ¿no? Pero a mí me gusta siempre leer lo que dicen los padres de la iglesia. San Agustín va a decir que Jesús subió cuando él quiso, no cuando la gente lo esperaba. Es decir, eso es en su libertad, ¿no? Nada, sencillamente vivir como a él le parece, como a él mejor Y él habla con libertad, o sea, sigue hablando, lo quieren matar, pero él sigue hablando, ¿ya? Porque él sabe que la hora es el momento en el que va cumpliendo con la voluntad del Padre, pues se va a dar. Pero no es una cosa negativa, es una cosa en el fondo positiva. Él nos está enseñando el camino de la libertad, aunque nos cueste la vida. Nos está enseñando el camino de la valentía, aunque nos cueste la vida. Nos está enseñando el camino propio de un hijo, que se sabe abandonado en los brazos del Padre. Que no es que anda queriendo quedar bien con los demás, sino que quiere y debe hacer lo que es propio de su hora, es decir, lo que es propio del tiempo que el Señor ha precisado para actuar. Les invito a hacer oración. Padre Celestial, mi vida está en tus manos. Ayer, hoy y por siempre estoy seguro y confiado en ti. Señor, ayúdame a saber que tú tienes todo el control. Ayúdame a creer que tú estás trabajando en mi vida ahora mismo, aunque yo no lo pueda ver. Ayúdame a confiar en lo que no puedo ver, aun cuando lo único que veo es doloroso y está todo tan nublado. Ayúdame a saber que tú tomas control de todas mis necesidades. Señor, gracias por escuchar mi súplica de ayuda. Gracias por amarme tanto. Ayúdame a creer en todas las promesas que me has dado. Perdóname cuando dudo de ti y de tu amor. Yo creo en ti, Señor. Perdóname cuando a veces pierdo la fe. Aumenta en mí la fe en ti. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Beato José Benito Benedicto Dusmet, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes, primer viernes, viernes de Cuaresma, para todos.